nosotros no... Pues ya estamos en directo. Muy buenas. Muy buenas. Buenas Buenas a noches. todos. Primer episodio del Doccast. Y lo primero que hay que hacer es presentar el objetivo del programa. Y bueno, qué mejor para hacerlo que Pepe, que creó la comisión de comunicación de la RSC. Y bueno, estamos ahí unos cuantos. Y el primer proyecto que posiblemente se vea sea el del Doccast de la Canina. Así que nada, Pepe, presenta el programa del podcast y nada, muchas gracias. Bueno, lo del podcast te lo dejo a ti, pero bueno, yo estoy aquí solamente pues para hablar en nombre de la Comisión de Comunicación de la RSC y bueno, pues contarle a toda la gente que va a ver este primer programa que una de las nuevas comisiones, una de las nuevas cosas que trae esta directiva durante estos 4 años es la Comisión de Comunicación que viene a potenciar, si cabe, aún más todo el área de comunicación, por un lado, para tener herramientas que nos permitan comunicarnos mejor con los socios, con los usuarios, con los deportistas, con los expositores, con los jueces, con todos aquellos que están involucrados dentro de la RSC, tener un canal de comunicación más directo con ellos y en ese sentido, pues este programa, este proyecto, este Doccast de la Canina, pues es la primera de las iniciativas que nos van a ayudar en ese sentido. Pero luego también, pues, deciros a todos aquellos a todos esos cinófilos que vamos a trabajar mucho también en lo que es la comunicación externa. Es decir, creemos que todavía hay mucho por hacer en dar a conocer nuestra entidad para la gente que todavía no nos conoce, dar a conocer nuestras actividades y vamos a hacer una labor muy importante también en ese sentido. Entonces, bueno, pues nada, oye, adelante Javi con este Doccast y con nuestro primer invitado, que no podía ser otro que nuestro presidente José Miguel Doval. Bueno, pues muchas gracias, Pepe, por crear esta comisión y vamos a empezar. Bueno, te quedas ahí manejando el trasto. Sácame. Yo me salgo. Gracias, Pepe. Muy buenas. Bueno, pues el primer episodio se centra en los pedigrís, ¿vale? Más que en entrar en asuntos generales de los pedigrís, vamos a hablar un poco de qué es un pedigrí, etcétera, pero la primera misión es comunicar, como ha comentado Pepe, algunas de esas dudas que son frecuentes en los usuarios y en los socios de la Real Sociedad Canina de España. Y se ha detectado, ¿vale?, por parte de la asociación que existen dudas en torno a todo lo que tiene que ver con los cambios en los nuevos pedigrís, ¿vale? Vamos a comenzar con la primera pregunta, José Miguel, que bueno, antes de entrar en detalles, ¿qué es un pedigrí y qué información incluye este pedigrí? Bueno, buenas noches a todos. Gracias a Pepe por como has dicho tú, por ponerse al frente de este nuevo proyecto de la Comisión de Comunicación, que aunque hemos estado haciendo ya en los últimos años un trabajo bastante interesante en el tema de comunicación, pues creo que hacía falta tener una comisión específica que además desarrolle otra serie de trabajos. Y el podcast, el Doccast este que empezamos hoy, pues yo creo que puede ser una forma muy interesante de llegar a todo el mundo y de contar nosotros de manera directa las cosas que pasan en nuestra asociación, las cosas que hacemos y cómo las vemos y qué podemos hacer. Bueno, la pregunta de qué es un pedigrí, todo el mundo tenemos más o menos en la cabeza lo que es. Un pedigrí en realidad es un árbol genealógico. Lo que pasa que después, por la palabra en sí, ya empezamos a entender un poco lo que es físicamente un pedigrí, el papel en el que nos dan ese árbol genealógico, esa genealogía, que lo que hace es certificar el origen de nuestro perro. Nos da una información muy valiosa acerca de la labor de cría que se ha hecho desde años atrás con ese perro, cuando se trata de perros que tienen una genealogía completa, y además
es interesante señalar que solamente aquellos perros que tienen un pedigrí en España legalmente se pueden llamar de una raza determinada. Hasta ahora estamos acostumbrados a que cualquier perro que se parece a, decimos que es de tal raza, pero si no tiene un pedigrí, en realidad no se puede decir que es de raza. Eso tanto por el Real Decreto 558/2001, que regula el tema de los libros genealógicos y las asociaciones de criadores, como por la Ley de Bienestar Animal, solamente se puede llamar perro de una raza determinada al que tiene un pedigrí. Y bueno, pues dentro de ese marco en el que nos movemos en la cinofilia o en la cinología organizada, de registrar a nuestros perros en libros genealógicos y obtener pedigrís, pues es en el que la Real Sociedad Canina de España se mueve desde hace 115 años, va a ser este año, y también, bueno, pues que hemos ido desarrollando todo un sistema hasta llegar al que tenemos actualmente, que creo que ofrece muchas posibilidades para todos los criadores y para los amantes de los perros. No sé si quieres que entremos un No, poco así en concreto quizá, claro, quizá todas las dudas vienen porque, bueno, yo conozco cuando tengo contacto los primeros años con la Real Sociedad Canina de España, yo conozco un pedigrí. Por aquel entonces había una forma de tramitar un pedigrí, ¿vale? Hace no sé cuántos años, no sé si 5 o 6, no lo recuerdo, seguramente lo recuerdes perfectamente, se crea un pedigrí que el objetivo era tener más información de cada ejemplar. Se podían hacer anotaciones sobre, por ejemplo, resultados de pruebas de salud, resultados de pruebas articulares. Cuando digo pruebas de salud me refiero a pruebas genéticas de salud, pruebas articulares de salud. Y eso es el primer cambio que yo recuerdo, ¿vale? Y luego, por último, y eso va sobre todo eso, es lo que nos gustaría que entrases en detalle, el último cambio es que se crea otra versión más y ahora ya hay como 3 tipos de pedigrí, ¿no? Si no me equivoco. Bueno, sí, más que 3 tipos, en realidad, si quieres voy a poner la presentación que hemos preparado un poco para ver gráficamente. Vamos a ver. Si quieres, antes de entrar, que Sí. a mí lo que me gustaría un poco es explicar el porqué. O sea, que expliques, hay un pedigrí, luego se crea un pedigrí premium y Sí. hay un momento donde se decide crear un pedigrí que, digamos, está, si no me equivoco, yo no soy un experto en todo esto, de hecho voy a aprender bastante hoy a lo largo del podcast. Hay un pedigrí que está por debajo, o sea, es como el que estaba originalmente es el del medio, luego se crea el que está por encima y ahora hay uno que está, vamos a decir, por debajo del que existía originalmente. Bueno. O no por debajo, pero bueno, parecido a, ¿no? O sea, no sé. Algo así, aunque no sea exactamente así. Vamos a ver. Sí, pero ¿cuál es el motivo? O sea, el Vale, porqué de yo eso. lo primero que quería dejar claro es que en realidad la Real Sociedad Canina tiene un libro de orígenes que se puede dividir en distintos, porque primero, eso se lleva haciendo desde hace muchísimos años, no solamente en España, sino también en los países de la FCI. Puede existir lo que se conoce o se llama como el libro principal y un anexo. En ese anexo, que es lo que nosotros siempre hemos conocido como el RRC, el Registro de Razas Caninas, ahí se podían meter perros que no tenían una genealogía completa, o bien porque alguno de los padres no se conocía su pedigrí, aunque el perro al tener los rasgos y las características de una raza, etcétera, se le había dado un número de RRC, se le había hecho un registro inicial, o bien porque, bueno, pues por las circunstancias que sea, hasta que no se consigue completar 3 generaciones, no se podía pasar al LOE. Esto no solamente sucede en España, sino que sucede en todos los países de la FCI. De hecho, sí. si no me equivoco, en toda la reglamentación FCI para hacer pruebas de otorgar ciertas menciones a esos perros que no están inscritos en el libro de orígenes principal del país, a eso se le llama el anexo, siempre ha llamado el anexo. Los perros del anexo no pueden optar, por ejemplo, al CACIOM. Los perros del anexo no pueden optar al CACIB. Sí. Eso entiendo que es porque, o sea, el motivo, para que lo entendamos todos,
sea, un perro no puede optar a un CACIB si solo aparece en un anexo del libro de orígenes, porque ese anexo no se comunica, no interopera con el resto de países del paraguas FCI. O sea, eso es algo que No, más no, no, cada no país es, de manera. no es exactamente por eso, porque cuando tú tienes un perro con un RRC, tú puedes competir hasta determinados niveles e incluso puedes utilizarlo para criar con perros del extranjero, puedes enviar un perro desde España con un RRC, con un Sport Pedigree para que sea inscrito, en este caso sería en el anexo del país al que vaya, etcétera. Yo creo que el motivo fundamental debe ser por darle una especial relevancia o una especial importancia a los perros que tienen un pedigrí completo. Más que nada, Vale. entiendo que debe ser que esa es la razón, que no es porque no haya esa interoperabilidad que debe existir con cualquier ejemplar inscrito en los libros, siempre que la inscripción dé lugar a que puedan participar en eventos, etcétera, pero no por otra razón. Y la razón, lo que decías tú, después, en realidad, hasta hace relativamente poco, en España, el pedigrí con el que hemos trabajado sería el equivalente al pedigrí más básico que tenemos ahora en el sistema, puesto que no se exigían pruebas de ADN a los progenitores para inscribir las camadas. ¿Qué ocurre? Que hace ya unos años todos tenemos claro que el uso del ADN, que es una herramienta muy útil y muy práctica, y además es una herramienta imprescindible cuando se está trabajando en la selección de razas, el uso del ADN cada vez se va a imponer más. Hace ya bastantes años, y se tenía asumido como una cosa natural, se impuso la prueba de ADN para los perros que completaban su campeonato. Hace menos tiempo, hace tan solo un par de años, se empezó a exigir el ADN para los padres de las camadas que se inscribían en el LOE. ¿Qué ocurre para que después decidamos crear o volver a contar con un nivel en el que no se exige este requisito? Bueno, pues hay que entender también las circunstancias en las que estamos y el panorama, el paradigma en el que nos movemos. En España, a diferencia de otros países, tenemos un sistema de diferentes organizaciones reconocidas a nivel legal por ese famoso Real Decreto que he dicho antes, el 558 del 2001, que reconoce las asociaciones de criadores y establece los requisitos y las necesidades las que deben cumplir estas asociaciones para poder llevar un libro genealógico. Hasta el momento, la exigencia del ADN, aunque se nombra en determinados sitios, etcétera, a lo largo del Real Decreto, y ahora también se empieza a hablar del ADN con criterios identificativos, por ejemplo, la de bienestar animal, etcétera, no es un requisito exigido. Entonces, ¿con qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que hay algunos criadores que les parecía que esto era un obstáculo excesivamente grande para ellos a la hora de seguir con su labor. Entonces, como desde la canina lo que queremos es potenciar el uso del ADN, pero no queremos dejar perros que se queden fuera del sistema, perros que se queden sin registro o perros que opten por ir a otros registros menos exigentes donde no se les pida esto y después tengan una dificultad añadida para poderse incorporar al nuestro o para participar en nuestros distintos circuitos, eventos, deportes, etcétera. Se estableció la posibilidad de contar con ese nuevo nivel en el que no es necesario aportar el ADN de los padres para inscribir una camada, pero se trata de un registro limitado, como existe también pues, en otros países e incluso en algunas asociaciones y clubes de raza, etcétera. ¿A qué te refieres con registro limitado? Pues vamos a ver. Mira, este sería el nivel primero que hemos dicho, el nivel que hemos llamado Access. Las siglas LBO y RBR es Libro Blanco de Orígenes y Registro Blanco de Raza. El utilizar esa palabra blanco, es un poco por todos conocemos el sistema de pedigrís con diferentes colores que se utiliza, por ejemplo, en el pastor alemán y en otras razas y también en algunos países para distinguir los niveles de pedigrí. Entonces, por eso se utilizó esta designación. Entonces, este nivel es un pedigrí oficial de carácter nacional, por supuesto, que
reconoce al perro que lo tiene como un perro de la raza que ese papel certifica. Si es en el caso de un LBO, es un perro que tiene un pedigrí completo, que tiene 3 generaciones, y en el caso de un RBR, pues es un perro igual que los del RRC, que no tiene 3 generaciones completas. Decimos que es un pedigrí limitado, decimos lo que decíamos que es un pedigrí limitado porque este pedigrí, por supuesto, permite la cría. No permitirla sería absurdo, ya que este perro, por ejemplo, que tiene un LBO, sus padres no han presentado una prueba de ADN, entonces sería absurdo negarle a ese perro la posibilidad de criar. Permite la cría, pero no da acceso a determinadas actividades, concursos, algunas pruebas de trabajo de forma restringida, etcétera, o, por ejemplo, no da acceso al Sport Pedigree, a rankings, etcétera. En el tema en algunos deportes en los que, por ejemplo, sí que pueden participar incluso perros que no tienen pedigrí, sí que podrían participar. Y en el caso de las exposiciones, lo que se ha decidido es que entendemos que en ocasiones la persona que adquiere un perro no es tampoco responsable del tipo de pedigrí que ese perro tiene. Entonces, no se trata de dejar fuera a nadie. Entonces, se permite que los perros que tienen este pedigrí empiecen a participar, por ejemplo, en concursos o en exposiciones, hasta que llegan al nivel en el que se exige el número del LOE. Es decir, podrían participar en clase muy cachorros y en clase cachorros, pero una vez que llegan a clase joven, si quieren seguir participando en exposiciones, necesitan hacer una actualización de su pedigrí al nivel superior, al nivel premium, que se puede hacer sin ningún problema. Lo único que necesita un perro que tenga un pedigrí de este nivel, un pedigrí blanco, es presentar una prueba de ADN y automáticamente, cuando esa prueba de ADN, en las condiciones que se piden, etcétera, se presenta, se le pasa al nivel superior y recibe un número de LOE o de RRC, según sea un perro que tenga pedigrí completo o no. De esta forma, bueno, las ventajas de este sistema para algunos criadores, pues que les resultará más fácil hacer sus camadas sin tener que hacer el ADN de los padres. Yo sí que invitaría a todos los criadores a que no tengan que se animen a hacer las pruebas de ADN, porque al final es una prueba que se hace una vez en la vida, vale para siempre para los perros, y es una prueba con la que estamos aportando muchísima información y muchísimo valor al pedigrí que le damos a nuestros cachorros. Es cierto que si yo tengo una camada con 2 perros que tienen ADN, los cachorros salen con un número de LOE y los cachorros en sí no tienen ADN. Pero en el caso de que necesitemos estar seguros de que esos perros son hijos de los padres que figuran en el pedigrí, tenemos toda la información de los padres. En el caso de un perro que tuviera un pedigrí blanco, aunque luego el perro se incorpore al LOE aportando su propio ADN, seguiremos sin tener esa información de los padres. Y eso, pues yo creo que al final el coste, si lo pensamos y lo repartimos en toda la vida útil de un ejemplar, pues no es tan alto frente a todo lo que nos puede dar. Además, el ADN nos puede ayudar a hacer una labor de selección mucho más exhaustiva. Por ejemplo, cuando nos encontremos ante determinadas enfermedades, afecciones, etcétera, se va a convertir en una herramienta pues casi de obligado uso. Una de las cosas que has comentado, sí, hay cierto eco. Dime. El acceso a pruebas de trabajo, entiendo que un perro mestizo, existe la licencia de mestizo. O sea, que puede competir, o sea, de hecho, no es de raza, puede competir, evidentemente con ciertas limitaciones, no puede tener un CACIT, pero ¿a los deportes cómo les afecta este pedigrí? En principio, bueno, lo único, estos perros competirían en los deportes en las mismas condiciones que un perro sin pedigrí. Podrían tener los mismos, llegar hasta los mismos niveles que un perro ahora mismo, un perro mestizo, por ser claros en la denominación. Porque lo que buscamos también es que los perros que al final son un poco el escaparate de cualquier actividad
sean perros que tengan el mayor nivel posible de trazabilidad, de selección, etcétera, y que podamos presentar a esos perros como el ejemplo de lo que se debe hacer por parte de los criadores selectivos, etcétera. Vale, hasta hace, no sé si se puede todavía con estos cambios, ¿no? Pero una duda que me surge, por ejemplo, un perro con un perro con RRC. Sí. Podía tener un CAC, ¿no? O sea, podía tener mención de CAC. Sí, y va a seguir igual. O sea, el perro que tiene, o sea, un RRC está dentro del nivel que ahora llamamos nivel premium, que es un perro que no tiene una genealogía completa, pero sí aporta una prueba de ADN del padre y de la madre del cachorro cuando se inscribe la camada. Y esos perros, en principio, van a tener van a seguir participando exactamente igual que lo hacían antes en cualquier actividad. Un perro con un RRC puede participar en cualquier deporte, en cualquier exposición. Lo único que en las exposiciones no pueden optar, y en los deportes, como has dicho tú, no pueden optar a las menciones internacionales. Sí, eso es una de las cosas que me gustaría aclarar, que dejases claro, porque hay ciertas dudas, sobre todo en la parte del deporte. O sea, un perro con RRC puede tener un CACT y puede tener un CAC. Por consiguiente, debería poder tener, por ejemplo, un CACOB, cosa que ahora mismo no es así, pero debería ser así. Bueno, pues claro, todas las menciones de carácter nacional, en principio, un RRC debería poder obtener una mención. O sea, por ejemplo, es que en mi deporte ha pasado varias veces una perra a la que le tengo bastante cariño, pues no obtenía el CACOB, pero era merecedora del CACOB. Y es algo que debería, mira, para el comité de dirección siguiente, apúntatelo. Sí. Pues estaría bien. Bueno, al final, ¿sabes qué pasa también? Que como hay tantos deportes, tantas actividades distintas y todas tienen sus propios reglamentos, a veces los reglamentos pueden tener algunas discrepancias entre unos y otros, pero claro, lo lógico es intentar que dentro de un sistema todo se mueva y se rija por los mismos principios, efectivamente. Sí, o sea, en las pruebas de caza un RRC puede tener un CACT. Y en las pruebas de trabajo de un deporte de mordida, hasta donde sé, un RRC puede tener un CACT. Vale, genial, muy bien. Hay un comentario aquí que dice, Ela dice, ¿y qué pasa con los perros después del reconocimiento de raza? No sé muy bien si nos puedes especificar cuál es la duda, porque lo que pasa es, pues supongo que pueden hacer de todo, me refiero, pero claro, o casi todo, ¿no? Pero claro, a ver, el sistema del reconocimiento de raza, que a veces pues, se ha puesto en cuestión o se ha puesto en duda, sobre todo si de verdad es o no interesante mantenerlo. Yo creo recordar, que lo pasa que hace mucho tiempo de esto, que en algún momento se suspendió para las razas extranjeras, pero siempre se ha mantenido para las razas españolas. Lo que hace, cuando tú haces un reconocimiento de raza, tienes que tener un perro que de verdad, al criterio de un juez, cumpla con todo lo que el estándar marca para que entendamos que ese perro es de una raza determinada y que no tenga defectos que sean descalificables. Entonces, una vez que el perro pasa el reconocimiento de raza, automáticamente se le asigna un número. En este caso, pues si el perro aporta una prueba de ADN, es un RRC, y con ese número ya puede incorporarse al sistema y al circuito de la cinofilia organizada. Puedes criar con él y darle documentación a los perros que tengas, a los cachorros que tengas de ese perro o de esa perra, en función de con quién se cruce y cómo se cruce, pues tardará más o menos tiempo en tener 3 generaciones completas y poder entonces pasar a otro nivel dentro de los libros genealógicos, y puede participar en todas las competencias, que se desarrollan. Hay veces que hay casos, por supuesto no siempre son así, pero
Yo, por ejemplo, que una de las razas que yo crío de siempre es el labrador, pues todos los que estamos en la raza ya unos años recordamos el caso de un perro en Francia que fue recogido en una protectora porque la familia que lo tenía no podía cuidar de él y la persona de esta protectora avisó, al ver al perro, avisó a una criadora de la zona, la criadora vio al perro, se quedó con el perro, evidentemente, y obtuvo un número de registro en Francia sin tener genealogía y ha sido uno de los perros más ganadores de la raza en la historia y además un reproductor extraordinario. O sea que a veces puede haber este tipo de casos. Otra vez, no tiene por qué ser siempre así, por supuesto. Y lo que hay que intentar evitar, y eso es una labor que depende más de los jueces que de otra cosa, es intentar evitar que por el mero hecho de intentar hacer un registro a cualquiera que llegue con un perro diciendo que es o pretende ser de una raza, se le dé el registro y ya está, ¿no? Se le debe dar solamente a aquellos perros que se considera que tienen las cualidades y las características propias de su raza y que pueden aportar algo a la cría selectiva. Sí, otro caso que suele ser quizá más frecuente, ese que comentas del labrador, es, bueno, pues la verdad es que tuvo suerte el labrador por todo lo que le pasó en la vida. Pero hay casos donde simplemente hay un problema entre, o sea, el criador se cabrea y no emite el pedigrí finalmente. Y ese perro es un perro importado con una genealogía posiblemente muy especial y nunca llega el pedigrí. El pedigrí nunca llega y eso ha pasado en diversas razas que por problemas en las tramitaciones, cuando digo problemas son problemas intencionados por el ser humano, o sea, no son problemas que generan fallos aleatorios, sino son discusiones entre humanoides que la liamos y al final el perro acaba teniendo que pasar por un RRC. Claro. Bueno, lo cierto es que desde hace pues casi 200 años que se está en este deporte, como le llaman los ingleses, de la selección de las razas, etcétera, siempre ha sido algo que ha dependido casi al 100% de lo que hace el criador. Se ha actuado siempre poniendo por delante de todo la buena fe a la hora de creer pues, lo que el criador dice, cuando hace un pedigrí, cuando hace un cruce, etcétera. Y eso es lo que siempre ha dejado casi todo el poder, por llamarlo de alguna manera, en las manos del criador. Esto está bien, o sea, como base está bien, pero deja algunos agujeros, como esto que decías tú. Y yo creo que eso es una de las cosas que, no digo hoy o mañana, pero en un futuro muy próximo nos puede ayudar, pues por ejemplo, el uso de una herramienta como el ADN. Hoy día, si tú vienes con un perro, por bonito que sea, y que de verdad se vea que es de la raza que sea, vamos a decir un border collie como son los que tú tienes, que no tienes los papeles del perro, no tienes el pedigrí, pues bueno, tenemos que creer que el perro viene de donde tú digas o no, en fin, y si el criador no quiere colaborar y no quiere demostrar, al final es difícil poder hacer algo más que simplemente meter a ese perro en un reconocimiento de raza y que entre al circuito con un pedigrí incompleto. Pero cuando esté generalizado el uso del ADN, si tenemos una herramienta, hay una herramienta como es la afiliación tan sencilla de utilizar, se podrá saber exactamente de quién es hijo un perro, incluso aunque por las circunstancias que sean, no digo ya por mala fe, puede ser por accidente o por lo que sea, no se le haya podido dar en su día un pedigrí a ese perro, pero con el ADN podremos saber quiénes son los padres y entonces también tendremos la posibilidad de no perder genealogías de perros que pueden ser de mucho valor. Veo que tienes aquí preparado el pedigrí, vamos a decir, el de gama alta, el tope de gama. A mí me genera bastantes dudas. Explícanoslo a todos y ahora te pregunto algunas cosas. Bueno, esto es simplemente, al final no es que sea un pedigrí distinto a lo que es el LOE o el RRC, sino un nivel diferente. Esto es el proyecto que durante bastante tiempo, creo que unos 9 o 10 años se ha estado desarrollando sin llegar
a ponerse en marcha de forma efectiva, que se conocía como el Pedigrí Oro, y nosotros decidimos cambiarle el nombre un poco porque nos parecía que un proyecto que había sido fallido a la hora de ponerse en marcha durante tanto tiempo, pues merecía tener otro nombre para poder salir y empezar su andadura de nuevas. Entonces, lo que es el Pedigrí, lo que se pretende con este nivel plus, con este Pedigrí Plus, es reconocer la labor y la dedicación de criadores y de propietarios de perros que van más allá, dan un paso más allá de lo que normalmente se pide y hacen pues toda una serie de cosas para demostrar que sus perros tienen un valor excepcional, un valor diferencial. Entonces, a estos perros, para poder tener este nivel, este Pedigrí Plus, lo que se exige pues, son una serie de requisitos como los que tenemos ahí en pantalla. Bueno, primero, por supuesto, tiene que ser un perro de más de 18 meses para poderle haber hecho las pruebas de salud específicas o más importantes de su raza. Eso hay un listado en la página web de la canina en la que podemos ver, según la raza que sean nuestros perros, qué pruebas son las que se exigen y que además eso es un trabajo de la Comisión Científica de la Canina y bueno, de nuestro director científico que es Joaquín Cerdeira, en colaboración con los clubs. Esas razas pueden ir variando de un tiempo a otro. Puede ser que en un momento determinado, no sé, por ejemplo, la atrofia de retina sea una enfermedad muy importante dentro de una raza y a lo mejor, gracias a la selección y a la labor de los criadores, esa enfermedad o esa afección se destierra y entonces se puede poner otra dentro de esos requisitos, ¿no? Luego, aparte, esos perros, pues también para demostrar esa calidad especial que tienen que tener unas calificaciones que pueden ser de excelente, que son 2 calificaciones de excelente en clase ya de perros adultos, es decir, en intermedia, abierta o campeones, o, esto es importante, hay gente que no lo entiende muy bien, o 2 muy buenos en clase trabajo. Esto no, ¿qué significa? ¿Que al perro de trabajo consideramos que puede ser más feo? No. Lo que pasa es que un perro, lo que no podemos poner es un requisito que esté por encima de lo que se le exige a un perro de trabajo, del deporte que sea, para ser campeón. Un perro de trabajo que quiere tener su título de campeón, se le pide que tenga un muy bueno en una exposición de morfología. Entonces, por eso es el poner esta calificación, teniendo además en cuenta que para competir en clase de trabajo, primero tienes que haber conseguido una calificación determinada en una prueba de trabajo que te permita el acceso a esa clase, o sea que tampoco es tan fácil. Y bueno, y esto es básicamente lo que se necesita para tener, aunque el reglamento es un poco más amplio, lo que se necesita para poder acceder a este Pedigrí Plus. Y luego a lo que da, aparte al prestigio que puede aportar a un criador o a un propietario tener perros con este tipo de pedigrí, pues da acceso a un libro de reproductores recomendados de la canina que se ha puesto ahora en marcha. Da acceso también al criador a conseguir la calificación o el sello de criador Excellence y también, pues, en determinados casos puede aportar puntos extra en las clasificaciones para los rankings de los criadores del año, etcétera. Hay una cosa que me sigue generando la misma duda, es ese listado de pruebas que aparecen reflejadas. Entiendo que eso están limitadas el número de pruebas que aparecen, porque al final hay razas donde el panel genético es infinito. Sí. Sí, aunque en un Pedigrí Plus se pueden anotar todas las iba a decir enfermedades, o sea, sería al revés, todos los test de enfermedades o las pruebas que se quiera, en las que se exigen son 3. Porque lo que dices tú, es verdad que hoy en día cada vez nos encontramos o sea, hay veces que hay paquetes de estos que nos ofrecen los laboratorios que tienen 100, 200 enfermedades, algunas no son de la raza que nosotros podamos tener y tal, pero es infinito y cada vez se van descubriendo más, se investiga, se van descubriendo más, pero solamente en cada momento se exigen las 3 pruebas que el club de la raza o los criadores, etcétera, consideran que son las más importantes a la hora de hacer una selección. Por ejemplo,
por decirte, pues en un retriever podrían ser la displasia de cadera, la de codos y la atrofia de retina. No te piden más cosas. O sea, por ejemplo, llevando a una raza como el Border Collie que tiene... Sí. O sea, hay 4 o 5 enfermedades detectadas por ADN que sí que son tradicionalmente detectadas, y luego está el panel genético que, como dices, pues serán, no sé si son 130, ¿no? Pero hay 5 que sí merece la pena. De esas 5, el Pedigree Plus te deja mostrar un subconjunto, entiendo. Bueno, no, o sea, lo que te exige el Pedigree, el Plus para poderlo obtener es que cumplas con las 3 razas que en cada momento se consideren necesarias en esa raza determinada. Con las 3 pruebas, o sea, 3 pruebas de salud. Las 3 pruebas. Vale. Y ahí entran, en esas pruebas de salud, entran genéticas y articulares, ¿o Sí. no? O solamente Sí. Vale. No. Ahí, dependiendo de cada raza, puede ser que sean de tipo genético. Por ejemplo, eso, lo que hemos dicho, una atrofia de retina, es mejor aportar una prueba genética que no simplemente un examen ocular, ¿no? Pero para una displasia de cadera, hoy por hoy, hay que aportar una prueba radiográfica, claro. Vale. Bueno, yo creo que... No sé si quieres ampliar alguna información más sobre las opciones disponibles o este No, pedigree. bueno, sí. Esto no sé si se verá muy bien en pantalla porque hay mucha letra. Hemos dicho dentro, o sea, todo este sistema, ya por resumir, lo que busca es que nadie sienta que no tiene opciones de inscribir a su perro en los libros genealógicos de la canina. Tenemos que, o sea, es cierto que hay otras opciones, hay otros libros, hay otras asociaciones que hacen registros y que tienen libros genealógicos, pero una vez que uno está dentro del sistema de la Real Sociedad Canina de España, ya está dentro de un sistema que está reconocido a nivel internacional por la organización cinológica más grande del mundo, que es la FCI, y también por otras organizaciones con las que se tienen convenios, como el Kennel Club inglés o el American Kennel Club, por ejemplo. Entonces, el contar con un pedigrí de la canina te garantiza que tu perro va a tener, incluso en el caso de aquellos que tengan el nivel más bajo, el nivel que hemos llamado el nivel Access, va a tener la posibilidad de incorporarse con todas las garantías y con todas las posibilidades al sistema a nivel internacional en cualquier país de la FCI, en algunos casos sin tener que hacer absolutamente nada, más allá de, bueno, si es un perro que va a competir, ir y competir. Si es un perro que se va a exportar a otro país, pues sacar un Sport Pedigree. O, en el caso de un perro que tenga un nivel básico, pues simplemente aportar una prueba de ADN, que los otros ya lo han hecho, o ellos o sus padres, y conseguir subir al nivel Premium o incluso al nivel Plus. Entonces, esto además supone entrar dentro de un registro que tiene millones de ejemplares a lo largo de estos 115 años y formar parte de toda una historia que al final es la historia de la cinofilia organizada en España, porque eso es lo que representa la Real Sociedad Canina de España. Entonces, bueno, dentro de este sistema también hemos comentado antes, que es la pantalla esta, que no sé si se ve muy bien, hemos comentado lo del criador Excellence. Lo que queremos también es dar la posibilidad, ayudar a los criadores a tener unos sellos de calidad o unas distinciones que les ayuden a la hora de criar y sobre todo de dar salida a los perros que crían. Y hay 2 opciones en este caso de estos sellos de calidad, 2 opciones. Una es la del criador Premium y otra es la del criador Excellence. Entonces, para conseguir esto es relativamente fácil. Para poder ser criador Premium, para poder tener esta distinción, aparte, por supuesto, de ser socio de la canina y tener afijo, lo único que hay que tener es una antigüedad mínima de 5 años, haber registrado por lo menos 3 camadas Premium, tener por lo menos 3 ejemplares identificados con ADN y suscribir y cumplir pues un código ético de cría de la canina, que es un documento que se descarga, se firma,
se rellena un formulario, etcétera. No tiene esta distinción, igual que la de Excelent, no tiene ningún coste, simplemente el criador recibe esa distinción que se renueva anualmente y puede utilizar en cualquier medio que él quiera ponerlo, pues puede utilizar este sello que también se le hace llegar por un gráfico con un sello de criador premium para poderlo incorporar pues a sus materiales que utilice a la hora de trabajar o en su página web o en donde ellos quieran. Y si ya quiere dar un paso más, cuando ya se quiere conseguir ser criador excelente, entonces lo único que hay que hacer es tener por lo menos 3 ejemplares con Pedigree Plus, con un Pedigree Plus. ¿Qué supone esto? ¿Qué supone el tener este sello Excelent, que sería el más alto que la canina daría a un criador? Bueno, pues entre otras cosas, por ejemplo, puede suponer que un criador que quiera ser juez de su raza sin pasar por la trayectoria tradicional de empezar como juez de concurso, etcétera, sino que quiere simplemente ser juez de su raza con el famoso artículo 10b, pues de aquí a poco tiempo, esta será un requisito para acceder a esto, porque será un sello, o sea, será un requisito que de verdad marcará que es un criador que está trabajando de una forma excelente con la raza que tenga. Cuando dices ejemplares, 3 ejemplares, ejemplares criados por ti, o pueden ser perros que tengas con ese pedigrí porque no, en este caso, en ambos casos, se trata de ejemplares criados por ti, porque son distinciones que se dan al criador. Entonces, aquí no se estaría premiando el que uno tenga la habilidad de adquirir y de elegir bien un perro, sino de criar bien un perro. De hecho, ni siquiera es necesario que esos perros sean de tu propiedad, tienen que ser de tu crianza. Estupendo. Bueno, no sé si quieres responder algunas dudas que hay en comentarios. Sí. O seguir adelante. Aquí hay una pregunta que está para más adelante, pero la podemos responder ya, que tiene que ver con, dice, ¿tenéis previsto la aceptación? Vamos a mostrar el comentario. La aceptación de otras caninas de España para poder concursar en exposiciones con dichos pedigrís. Bueno, este asunto, que lo tengo más adelante, tiene que ver con este listado que tengo aquí, de asociaciones de criadores de la especie canina. Aquí hay un listado que lo conoces bien. Sí, el listado del mapa, claro. Bueno, al final hay un caso ya o sea, hay hasta donde sea hay acuerdos, por ejemplo, con el CEPA, pero eso fue un problema del pasado, etcétera, y ahora no sé cómo está la interoperabilidad entre libros de orígenes. A ver, la interoperabilidad entre libros de orígenes oficiales está a la orden del día. Es algo que no es nuevo y con lo que se trabaja. Es decir, un perro que está criado en un libro de orígenes oficial en España primero se puede incorporar a nuestro libro siempre que cumpla con los requisitos, que sean idénticos a los que nosotros le pedimos a un criador que trabaja con nosotros. Y también se pueden utilizar cuando uno cría, pues puede utilizar un perro de un libro que sea un libro oficial, siempre también que ese libro o que ese pedigrí cumpla con los requisitos que nosotros marcamos. ¿Qué pasa también? Que ahora cuando no aceptamos cualquier cosa que nos llegue simplemente porque venga de una entidad que ostente un reconocimiento oficial, ya sea efectivamente porque está reconocida o ya sea por silencio administrativo. Lo que nosotros le pedimos a cualquier perro que venga de cualquier asociación es que tiene que cumplir los mismos requisitos que nuestros perros. No sería lógico que si a ti te exigimos que tu perro tiene que tener una prueba de ADN o que no puede haber sido criado por una hembra menor de 18 meses o de la edad que se establezca, o que no puede ser de una hembra que haya tenido más de 5 camadas, etcétera,
que si a ti te exigimos eso, a alguien porque venga con un pedigrí de otra asociación que no cumpla con eso, le tenemos que dar acceso a nuestro libro. Una cosa es que se reconozca el valor o la oficialidad de una entidad y otra cosa es que se incorpore al libro algo que no cumple con nuestros requisitos de base. Eso por un lado, pero es cierto, o sea, a la hora de hablar de interoperabilidad, lo que dices tú, eso está a la orden del día. Hay unos procedimientos, además todas las asociaciones los conocen y se puede incorporar un libro de cualquier registro, se puede incorporar a los nuestros o se pueden utilizar en la cría, etcétera. A la hora de participar en eventos, bueno, eso es algo diferente porque no deja de ser los eventos que organiza la Real Sociedad Canina, sean en el deporte que sean, se hacen y se desarrollan, primero, con un gran esfuerzo organizativo por parte de las entidades que los hacen, ya sean clubs, grupos de trabajo, clubs de raza, sociedades caninas o la propia canina, etcétera. Y además son fruto de muchos años de trabajo, de desarrollo de estos deportes, de formación de los jueces, de formación de los propios participantes, etcétera. Entonces, bueno, son actividades que se hacen para los perros que nosotros consideramos que en este caso son los nuestros o los de entidades con las que tenemos acuerdos y convenios, como son las de la FCI o puede ser el caso del Kennel Club o del American Kennel Club, etcétera. Pero no hay una obligación legal a que tenga que participar cualquier perro que venga con cualquier tipo de pedigrí que no sea de estos nuestros. A colación de esto que comentas, de la organización de eventos para nuestros perros, me gustaría un poco que explicaras qué ha ocurrido con la Semana de Andalucía con las pruebas de campo, porque es algo que en el post pues posiblemente no se entienda del todo, pero si lo explicas de forma detallada, pues sería mucho mejor, mucho más claro. Sí, bueno, pues por empezar y dar un dato, una pincelada a las personas que nos están viendo y que no todos seguramente saben lo que son las pruebas de perros de muestra o lo que es la Semana de Andalucía. La Semana de Andalucía, desde hace ya muchos años, se ha establecido por derecho propio y porque no puede ser de otra forma, como el conjunto de pruebas o la época del año en la que se desarrollan las mejores pruebas de perros de muestra de Europa, lo que significa que son las mejores pruebas de perros de muestra del mundo. Hay gente que dice que si son la champion de las pruebas de perros de muestra, etcétera, y es verdad. Es el mejor escaparate de nuestra actividad en perros de muestra y de las pruebas con perros de muestra. ¿Qué ocurre? Ocurre que desde hace un tiempo, pues ha habido algunas fricciones o algunos problemas con la Federación Andaluza de Caza, pues que ha intentado dificultar el desarrollo de algunas pruebas, tanto de perros de muestra como en el caso de algunas pruebas de podencos, etcétera, la realización de estas pruebas por parte de la Real Sociedad Canina o de entidades que están metidas dentro del organigrama de la Real Sociedad Canina, como pueden ser clubes e incluso alguna sociedad canina como la de Andalucía Occidental. Esta situación, pues ha provocado cierta zozobra en las personas que se mueven en ese mundo y nos llevó a empezar unas conversaciones con la Federación para intentar encontrar unos acuerdos, unos puntos de encuentro, porque es mucho más lo que tenemos en común que lo que nos pueda separar de ellos, para poder realizar estas pruebas sin ningún tipo de problema. Yo tuve personalmente una reunión con el presidente de la Federación Andaluza, una reunión muy cordial, de la que salimos obligándonos a intentar llegar a un acuerdo que fuera satisfactorio para todas las partes, y la Federación Andaluza nos envió un documento sobre el que empezar a trabajar, proponiendo un acuerdo con algunos puntos que a nosotros nos parecía que no se podían firmar, porque básicamente lo que hacía era convertir a la Real Sociedad Canina o a las pruebas que se realizaban por parte de la Real Sociedad Canina en pruebas de la Federación o en pruebas no ya tuteladas, sino
absolutamente controladas por la federación. Nosotros enviamos un documento alternativo y, en principio, la federación tampoco ha considerado oportuno el firmarlo, pero hemos seguido pensando en continuar con las conversaciones y en llegar a algún acuerdo. En ese transcurso de tiempo, la federación también ha tenido contacto con algunos de los clubes que organizan estas pruebas en Andalucía y les ha ofrecido un acuerdo idéntico al que en principio nos ofreció a nosotros. En una reunión que tuvimos en Madrid con los clubes de perros de muestra y con personas de la disciplina, se habló de este asunto y se dijo que sería que, evidentemente, al tocar aspectos muy importantes, organizativos y reglamentarios, etcétera, de nuestra actividad, sería la canina quien llevaría adelante estas conversaciones y los clubes esperarían a ver qué pasaba. Pero, para nuestra sorpresa, dos clubes de los que organizan pruebas firmaron ese acuerdo, y ese acuerdo no es un acuerdo que simplemente sea decir, bueno, pues la Federación de Caza también va a estar metida en la quiniela de la organización de las pruebas, ¿no? Pero es un acuerdo que cambia completamente el modelo de prueba y cambia las condiciones de participación e incluso las condiciones de juicio. Por poner un ejemplo, toda la gente que nos vea que sea gente de exposiciones, pues se podría imaginar el caso, por ejemplo, de una exposición canina que se realice en cualquier sitio de España y que la canina que organiza esta exposición llegase a un acuerdo con otra entidad distinta a la Real Sociedad Canina de España, por el cual los participantes en esa exposición se vieran obligados a convertirse en socios de esa otra asociación, por ejemplo, y los jueces, además de tener también que pagar una licencia a esa asociación, tuvieran que pasar a formar parte del elenco de jueces o del colegio de jueces de esa asociación. Además, le permitiríamos a esa asociación que enviase un delegado a nuestra exposición para fiscalizar y controlar todo lo que se hace y poder decir si se hace o no se hace correctamente. Además, nos habríamos obligado a comunicar la fecha de nuestra exposición para que la incorporase esa asociación a su calendario, y toda una serie de cosas que al final lo que hacen es vaciar de capacidad gestora y capacidad normativa a quien de verdad rige reglamentariamente esta actividad, que sería la Real Sociedad Canina de España. Entonces, en ese caso, yo creo que todo el mundo entendería que a esa exposición se le quitasen el CAC o el CACIP, si fuera una exposición internacional. Y esto es lo que ha sucedido aquí. Se iban a realizar unas pruebas en las que se estaba exigiendo a los participantes que se suscribieran una licencia federativa de la Federación Andaluza de Caza, y los jueces tenían también que suscribir una licencia, además pasar a formar parte del colegio de jueces de la Federación, aparte de tener ese delegado en las pruebas, etcétera. Entonces, claro, en esas condiciones no es que sea ni un rebote, ni una pataleta, ni absolutamente nada que ver con eso. En esas condiciones, la canina no puede permitir que se realice una prueba. No que se realice una prueba, perdón. Lo que no puede permitir es que se ponga en juego en esa prueba una mención que es potestad exclusiva de la Real Sociedad Canina de España. Y fue lo que se hizo, decirle a los clubes que ellos podían hacer lo que quisieran con sus pruebas, pero que no se les iba a conceder el CACT y el CACIT. Lo que pasa es que los clubes inmediatamente pues suspendieron esas pruebas. Las suspendieron los clubes, no las suspendió la canina. Lo que la canina hizo, reaccionando lo más rápido posible junto con los clubes que no habían tomado esta determinación, fue buscar un emplazamiento alternativo en el que no tener este tipo de problemas originarios, para poder desarrollar esas pruebas pensando en los participantes que no solamente son españoles, sino que vienen de toda Europa, porque ya te he dicho que el nivel de pruebas es el más alto de Europa. Pero desde luego que quede muy claro que la intención de la Real Sociedad Canina es que la Semana de Andalucía, este año no, pero el año que viene se vuelva a realizar, se realice en Andalucía y se realice en las condiciones adecuadas y en las condiciones que hasta ahora se ha venido desarrollando tradicionalmente. Y lo más importante, una cosa importante, es dónde queda finalmente esa Champions League, dónde se va a celebrar la Champions League del perro de muestra. Bueno, mira, a ver, yo leí hace poco, porque claro, con estos días, pues cuando hay reacciones, hay cosas, alguien me mandó un comentario de alguien que decía
que me tenían que decir que nunca se suspendía o se cancelaba Roland Garros o Wimbledon. Bueno, no es verdad porque se ha cancelado en alguna ocasión, aunque haya sido, por ejemplo, por motivo de una pandemia o lo que sea. Pero en el caso de la Champions League, pues yo recuerdo precisamente el año de la pandemia que en lugar de hacerse como se hace tradicionalmente, se hizo todo en Lisboa. Se llevaron desde, creo que fueron los cuartos o los octavos de final, se celebró todo en 3 o 4 días o en una semana, se hizo todo en Lisboa. En esta ocasión lo vamos a hacer en la provincia de Toledo, en la zona, bueno, una zona que muy bien conoces porque me parece que algunas de las fincas están al lado de tu casa. Por eso te lo pregunto. Se va a hacer en la zona de Toledo, que también es una zona tradicional dentro de la disciplina en la que se hacen muchas pruebas, donde desarrollamos hace poco la primera edición de la Copa Latina con los países de la Alianza Latina y bueno, pues se va a hacer ahí con todas las garantías para todos los participantes de todas las razas y con el deseo de que, aunque estemos muy a gusto en Toledo y que seguiremos haciendo muchas cosas en Toledo, pues que el año que viene volvamos a Andalucía cuando toca, que es en la Semana de Andalucía, en la época esta entre enero y febrero, más bien en febrero que en enero. Pues yo ahora, no sé si vosotros lo veis, pero vamos, a mí se me ha quedado Javi completamente congelado en la imagen. Vamos a ver si mientras Javi se descongela. Ah, ahora te veo descongelado. Sí, he vuelto. Has vuelto. No sé qué ha pasado, la verdad. Ya, bueno. La verdad es que esto, entre el frío, el viento, la nieve, todo eso que estamos teniendo hoy y la Champions, no sé si al final era el día ideal, pero bueno, lo importante era empezar. No sé si tienes alguna otra prueba que quieras, alguna otra pregunta. Yo, mira, esta me parece interesante. Esta no sé es justamente la que te iba a comentar, que Carla hace una pregunta. Bueno, en primer lugar, a mí me gustaría decir algo y las preguntas tienen mucha más probabilidad de ser respondidas cuando se formulan de una forma pues educada, calmada, y esta de Carla es un buen ejemplo, así que si puede responder esta de Carla sería genial. Sí, vamos a ver. En la canina, y creo que además lo hemos demostrado en los últimos años, no somos de mente cerrada y no estamos cerrados a la admisión o al reconocimiento de ninguna raza. De hecho, el grupo 11, por ejemplo, antes estaba muy circunscrito a las razas de la Alianza Latina que no están reconocidas a nivel internacional por la FCI, pero nosotros tomamos la determinación de poder dejar participar en dichas pruebas a las razas que estaban reconocidas en su país a nivel nacional y entonces, bueno, pues que lo podían hacer en el nuestro. Así se han incorporado razas como el American Hairless Terrier, el Bolonka, últimamente el sabueso fino colombiano está participando también en exposiciones nuestras, incluso el Beaver Terrier, que en un principio Alemania era reacia a reconocerla, pero al ser una raza que estaba tan extendida, pues nosotros también lo admitimos para que pudiese participar y para que pudiesen inscribir en nuestro libro y trabajar con nosotros. Me parece que cuando hay criadores que hacen esa labor es de justicia hacerlo así. En los casos que tú dices, algunos, bueno, yo creo que no son todos iguales. Por ejemplo, cuando hablas del bulldog francés exótico, se trata de una raza FCI, una raza tradicional y absolutamente establecida, pero con características que la propia gente de la raza que está dentro de nuestro sistema considera que no son aceptables por colores o incluso por tipo de pelo o por ausencia de pelo, en fin, que tienen demostrado y que tienen evidencias de que algunos de estos colores pueden producir defectos o enfermedades. Entonces, en el caso del bulldog francés, desde luego el bulldog francés es una raza consolidada, una raza que además tiene ya de por sí otros
otras preocupaciones u otros que tiene que controlar y que tiene que mirar porque está en el punto de mira de, bueno, pues de algunos países, de algunas legislaciones, etcétera. Y no creo que sea necesario someter a una raza como esta al hecho de tener que admitir cosas que se salen completamente fuera de lo que es la forma de trabajar de los criadores consolidados y establecidos por la raza a lo largo de los años. Hace poco el Club de la Raza en España dio un seminario precisamente hablando del tema de colores con un genetista y criador y juez y veterinario argentino muy, muy conocido. Y desde luego esto es un asunto que en las razas que tenemos en la FCI, que son cerca de 400, existe un estándar, existe un país propietario del estándar y existen unos criterios y unas directrices que se marcan a nivel mundial y que no se van a saltar. En el caso del American Bully, yo sé que en algunos países, sobre todo en Sudamérica y en algunos países de Asia, ya está reconocido a nivel nacional por estos países, ¿no? Y los permiten participar en algunas exposiciones pues, dentro de su grupo 11, etcétera. Lo que ocurre es que a la hora de poder afrontar el hecho de que el American Bully se incorpore o no se incorpore a la cinofilia de la RSC, habría que hacer un trabajo muy bien hecho para ver qué variedades son aquellas que no solamente se pueden considerar de una raza, sino que funcionalmente y con un criterio de bienestar y de salud son adecuadas. Y después otros criterios, saber también qué entidades y qué asociaciones son las que trabajan con la raza. En otros casos, como el tema del corte de orejas, etcétera, qué se hace o qué no se hace. Entonces, son dos casos los que tú me has puesto que no son tan fáciles para decir sí o no, aunque desde luego, siempre que sea una raza que esté reconocida a nivel nacional por el país del que surge y que no presente problemas de salud o problemas que nos lleven a negarlo absolutamente, pues estaremos dispuestos a poder estudiar el reconocimiento de cualquiera. Bueno, el comentario de Carla, bueno, mira, da las gracias, muchas gracias, Carla, a ti por la pregunta. Al final, sí, o sea, creo que lo que se puede ocurrir, por lo que has comentado, para dejarlo un poco como sintetizarlo, el bulldog francés exótico parece complicado que pase a ser del grupo 11 de cada uno de esos grupos 11 de cada uno de los países. El American Bully lo tiene más fácil, ¿no? Bueno, a ver, no es... Eso, quizá eso es resumir demasiado. El tema del bulldog francés no es que lo tenga complicado, es que además, en principio, yo creo que ni siquiera tendría que entrar en el grupo 11, porque sería, en todo caso, de ser reconocido, sería una variedad de una raza que ya existe, que está en el grupo 9, y tendría que ser el país propietario o responsable que tutela el estándar quien admitiese esas variedades. ¿Que esto es imposible? Bueno, también hemos visto hace poco cómo se han incorporado los caniches particolores a la raza caniche después de unos años en los que ha habido otras cosas, etcétera. Y en el caso del American Bully, ya te digo que tendría que venir la gente, no es algo tan sencillo, o sea, tienen que venir las personas que están en la raza, aportar pues hablar con nosotros, aportar una serie de documentación, aportar una serie de cosas y ver si ver también en el entorno que nosotros nos movemos, que es en la FCI y en la sección europea de la FCI, cómo está esa raza, si está o no está admitida en alguno de los países de la FCI europea y después, pues bueno, ver por dónde se puede seguir. Aquí hay una pregunta, a ver si... Bueno, Sonia comentaba que el Club del Bulldog francés, sí, eso lo he puesto. El de Jorge Santolani, que está disponible, ¿no? Está colgado en el club. Carla, sí, pues, bueno, esta información está muy bien para todos los que nos gustan los perros, porque si esa información está disponible para todos, pues genial. Y aquí hay una pregunta que hace Jorge,
Javi. Javi, es verdad. Beltrán. Javi Beltrán, Bueno, pues Javi Beltrán ha hecho una pregunta y nuestro Javi se ha vuelto a quedar congelado. Pero vamos, yo puedo ir respondiendo. Javi pregunta por las líneas. Sinceramente, lo de la línea Evelyn no sé exactamente qué línea es. Entiendo que será una línea de trabajo de Setter y el Workoker, que es una línea de trabajo de Cocker, efectivamente. El problema que vemos... Javi, ya vuelves. Sí. Estaba empezando. Bueno, el problema que se da no solamente en los Setter y en los Cocker, el problema que se da en todas las razas en las que hay un mundo de trabajo con una fuerza y con unas actividades marcadas y las líneas que llamemos de belleza o de morfología o de exposición, etcétera, es que desde hace ya varias décadas, desde hace 40 o 50 años, en todas las razas casi por igual, se empezaron a separar y a llevar líneas completamente distintas a la hora de seleccionar y a la hora de presentar. Entonces no es un problema concreto del Setter y del Cocker. Lo vemos en los labradores, lo vemos en los golden, lo vemos en los border collie, lo vemos en todas estas razas. Vemos que los criadores de morfología han optado por una selección determinada y los criadores de perros de trabajo han optado por otra. Seguramente en unos se ha tenido más en cuenta la morfología y en otros se ha tenido más en cuenta la función no ya la función original que han desarrollado, sino la función específica de los deportes o las actividades en las que se han visto envueltos. Entonces, es evidente que si tuviéramos la posibilidad de ver un Cocker de 1850, no se parece seguramente ni al Working Cocker que participa ahora en Field Trials o en Agility, ni tampoco al Cocker que participa en exposiciones de belleza, y eso nos pasaría con todas las razas. Eso quizá nos debería llevar a todos a replantearnos si no habría que hacer una labor de volver a buscar perros que cumplan con lo que marca el estándar en temas de morfología, pero que también cumplan con lo que marca el estándar en temas de temperamento y de funcionalidad. Y es un debate muy interesante y un debate que yo creo que es para otro programa y para tener a gente aquí pues, de distintas razas y eso, pero es un debate interesante porque es verdad que, sobre todo los que estamos en una raza en la que, o en algunas razas en las que vemos esta división tan marcada, pues bueno, te hace pensar. Vale, hay alguna pregunta que me ha hecho en diferentes medios a lo largo de estos meses sobre dudas de los pedigrís, ¿vale? Una de ellas dice, ¿se va a seguir cobrando por la anotación de cada prueba de salud? No, yo no sé el usuario, todo esto me lo ha pasado Julieta y me hizo un listado de preguntas. No sé si esas anotaciones van por cada prueba o se inscribe, digamos, todas las pruebas, se anotan todas y ya está, y se paga una vez. No sé cómo es la tramitación. Depende. Hay algunas... En el caso de los perros, por ejemplo, del Pedigree Plus, van incluidas las anotaciones de las enfermedades, pero luego... ya no el tema de las enfermedades, cualquier anotación que se hace en el pedigrí o en la documentación de un perro se está cobrando una tasa. Yo entiendo que muchas veces se tiene esa percepción o esa idea de que la canina lo único que hace o lo único que quiere es cobrar, pero también hay que entender que la canina tiene una estructura muy grande que tiene que mantener, que lo único que hace, o sea, esa estructura está siempre dedicada a lo que se hace con nuestra documentación o con nuestras actividades. Entonces, es evidente que parece que por el hecho de que tú me envíes un certificado de una enfermedad determinada, etcétera, que lo anote y te cobre, puede que parezca una tontería, pero es que todo eso lleva un proceso, lleva un tiempo, lleva un trabajo y al final, pues, efectivamente todo eso comporta el pago de unas tasas. De todas formas, siempre intentaremos que los criadores tengan el máximo número de beneficios posibles e incluso
pues trabajamos ya con la idea de desarrollar sistemas para que aquellos criadores que más trabajan y que más hacen con nosotros pues puedan tener la posibilidad de obtener pues algún tipo de beneficio. Hay una pregunta por aquí que me pasó Julieta, que es muy buena, pero antes de esa vamos a hacer lo siguiente. Mira, Alejandro hace esta pregunta, que es buena, pero antes de responderla, a ver si nos puedes aclarar, Alejandro, si esa competición internacional de trabajo, ¿de qué disciplina de trabajo es? Porque puede ser trabajo, deporte, entonces todo eso puede variar un poco la respuesta, ¿vale? Hay una pregunta que tengo por aquí, que es, al inscribir en el LOE a un perro importado de otro país de la FCI, ¿qué tipo de pedigrí se considera que tiene? Pues supongo que dependerá. O sea, al inscribir en el LOE a un perro importado de otro país, ¿qué tipo de pedigrí se considera que tiene? ¿Qué tipo de pedigrí Pues se considera que tiene? Sí. Claro, el tipo de pedigrí que sea equiparable y que dé al que tenemos nosotros. Vamos a ver, esto lo que hay que entender es que los requisitos a la hora de estar en una parte o en otra, por ser gráficos de nuestros libros, no los impone o no se garantizan automáticamente porque un perro venga de una entidad o de otra o de un criador nuestro, sino porque cumpla con los mismos requisitos. Lo que no puede ser es que si nosotros hemos, vamos a poner un ejemplo tonto, si hemos preparado una caja dividida en distintos compartimentos y en un compartimento hay manzanas peladas y en otro hay manzanas sin pelar, si de fuera o de donde sea nos viene una manzana sin pelar, no la vamos a meter en el compartimento de las manzanas peladas. Tendremos que pedirle que la pele. En el caso este, un perro que venga de cualquier país y viene con un pedigrí y ese perro hoy en día, cada vez se hace en más países, no viene refrendado, por ejemplo, por un perfil, por una prueba de ADN, pues tendrá que entrar en el nivel que tengamos en nuestro libro en el que no se exige que tenga una prueba de ADN, él o sus padres, a quien siempre cumpliendo lo que se va a hacer siempre es exactamente lo mismo con cualquier perro, venga de donde venga, que se le pide a un criador español a la hora de escribir sus perros en los libros de orígenes de la canina. Hacer otra cosa sería completamente injusto y absurdo. Claro, por eso decía un poco de depende, pues supongo que depende de cómo lo importas. Si lo importas con perfil de ADN, si lo importas sin perfil de ADN, si el perfil de ADN de ese país además viene con una serie de anotaciones sobre pruebas de salud, pues creo que eso sería un caso a caso. Sí. Si a nosotros... No, pero si, por ejemplo, si Pilar trae de otro país de la FCI un pedigrí que tiene que los padres de ese perro o ese perro tienen hecho el ADN y que además ese perro es campeón y que además ese perro tiene una serie de pruebas de salud, etcétera, todo eso se incorpora al libro nuestro y por supuesto se le mete en el nivel que merece tener. Ahora, si viene con un perro de otro país de la FCI que no tiene ADN, que no tienen ADN los padres, y por supuesto, bueno, si no es campeón o no tiene pruebas, etcétera, pues se le incorporaría al nivel que le corresponde. Pero sabiendo que tiene la posibilidad de pasar al otro nivel si aporta la prueba de ADN. O sea, lo que sería absurdo es que por el hecho de que vengan de fuera o que vengan de una entidad dentro de España que no sea la RSC, se les va a reconocer un estatus o se les va a dar acceso a un nivel para el que no cumplen los requisitos que te estamos pidiendo a ti, por ejemplo, cuando presentas una camada tuya. Entonces, lo lógico sería que tú vinieses al día siguiente y me dijeras, a ver, ¿por qué este señor que cría aquí en España en esta asociación o este señor que se trae un perro de donde sea, de Birmania, de Italia, de donde sea, y su perro no cumple con lo que a mí me exiges, lo estás metiendo en el mismo cajón que metes a mis perros? No tendría sentido. Vale, yo creo que queda claro que es un poco, al final, las importaciones de perros de otros países pues va a depender de qué información se tenga sobre ese perro en particular. O sea, que no hay una respuesta única.
¿vale? Claro. Aquí hay una pregunta que hace Eduardo Mangas que nos pide que la contestemos. Yo la verdad es que no tenía ni idea de si esto se podía hacer. Sí. Eso ahora se puede hacer, sobre todo gracias a las... Ya hace un tiempo que se puede hacer, gracias a las pruebas de ADN. Lo que pasa que en este caso, lógicamente, hay que aportar, a la hora de hacer las notificaciones, hay que aportar las pruebas de ADN de los padres, de la madre y de todos los cachorros. Porque a la hora de asignar los cachorros a un padre o a otro, tenemos que tener no solamente el ADN de los padres, sino también el de los cachorros y poder hacer la filiación de los mismos, porque sí que en este caso, al ser un caso muy específico, sí que es necesario poder saber exactamente a quién pertenece o de quién es cada cachorro. Eso antes, todos hemos oído historias a veces de una hembra que le han cruzado dos machos y tal, y la gente pues se quedaba con la duda de saber de quién eran hijos en realidad. Pero ahora, pues gracias al ADN, todo eso es fácil de resolver. Fácil dentro de lo que implica tener que hacer todas esas pruebas, claro. Pero entiendo que hay que hacer, como dice, 2 notificaciones de nacimiento y además de venir acompañadas de muestras de ADN de los cachorros. Claro. Al hacer la notificación hay que ponerlo y aparte no es un caso... Esto no es un caso... Ahora estamos ya yendo hacia un sistema de tramitación online directa por parte del criador. Se va a poder seguir trabajando con las caninas y el que quiera va a poder seguir trabajando con su canina, etcétera, pero también vamos a poder hacerlo desde casa o donde estemos. Este caso, por ejemplo, no es un caso que se dé de manera automática porque es un caso especial. En este tipo de casos hay que hacerlo, hay que dirigirse a la canina para notificar cómo se va a hacer y, bueno, pues todo tiene sus procedimientos, pero se puede hacer. Para acabar con Pilar, con la última pregunta, bueno, no sé, dice, es un cachorro, el perro importado es un cachorro, entiendo que lo pedirán cuando vaya a criar, no antes, el ADN. A ver, ¿estará relacionado con la que ha hecho antes? Está relacionado con esta. Buenas noches, si importa un perro. Vale. Vale. Y dice, no, pero bueno, esto, claro, Pilar, es un cachorro, efectivamente, pero a ese cachorro le pedimos lo mismo que a cualquier cachorro que nace en España, que se cría en España por parte de un criador que está criando en la Real Sociedad Canina. Si el criador que cría aquí en la Real Sociedad Canina no quiere hacerle las pruebas de ADN a los padres o al padre o a la madre, es decir, si no tiene la prueba de ADN de padre y de madre, esa camada se inscribe y obtiene un nivel de pedigrí, el nivel básico. Si ese cachorro, sus padres, el padre y la madre, tienen la prueba de ADN, recibe otro nivel de pedigrí, el nivel premium, el LOE. Pues exactamente lo mismo con un cachorro, venga de donde venga. Si sus padres tienen el ADN y eso está certificado de una forma que se pueda garantizar que es así, o bien porque hay países que ya lo incorporan en el pedigrí o cualquier laboratorio de cualquier país te va a dar un certificado siguiendo pues unos protocolos y unos requisitos, etcétera, se incorpora el LOE. Si los padres no tienen ADN, tiene 2 posibilidades, o incorporarlo al nivel básico o hacerle y aportar una prueba de ADN del cachorro y entonces incorporarlo al LOE. Pero es simple y llanamente porque se le va a exigir lo mismo que se le exige a un criador nuestro, a un criador nacional. Sí, yo creo que queda, o sea, a mí ahora me queda bastante claro. O sea, creo que a los usuarios de la Real Sociedad Canina de España, criadores o gente que no sea criador, pero que simplemente tramite pedigrís de sus perros, yo creo que queda bastante clara la diferencia entre no identificar o bien a los papás, si no identificas a los papás, pues te toca identificar al cachorro, y luego ya te puedes ir al nivel superior, que es el de las pruebas de salud, etcétera. Vale, creo que queda claro. De todas formas, eso yo como he dicho hace ya pues una hora o así cuando hablábamos, yo lo que invito a los criadores es a que pues
intenten hacerle el ADN a sus reproductores, porque no es lo mismo, aunque ese cachorro que se inscribe en el LOE, porque los padres tienen ADN, el cachorro en sí no tiene hecho el ADN. Pero sí que tenemos ese seguro de que en cualquier momento podemos pedir, por esa trazabilidad, podemos pedir la información, etcétera, o podemos hacer una prueba de filiación y saber que efectivamente lo que nos ha dicho el criador es así al 100%, que ese perro es hijo de esos padres. En el caso de un perro que sea hijo de padres que no tienen hecha la prueba de ADN, incluso aunque lo incorporemos al LOE haciéndole la prueba al perro, nunca sabremos con exactitud y con certeza total si de verdad es hijo de los padres que se dice o no. Entonces, yo creo que es algo que efectivamente, bueno, pues cuesta al principio trabajo el hacerlo y tal, y tiene un costo adicional, todo esto, pero yo creo que es una herramienta que al final tendremos todos que asumirla y naturalizarla, porque la vamos a tener que usar cada vez más. Una última pregunta, creo, y cerramos para que quede muy útil esta charla y accesible para todo el mundo. Esto se colgará para que todo el mundo tenga acceso a esta información. Hay alguien que preguntó, dice, si yo ya tengo el panel genético de enfermedades, ¿qué descuento tengo en el perfil de ADN? Yo no sé si existe algún descuento. Coméntanoslo. La verdad es que tengo que reconocer que todas las respuestas no me las sé. En este caso, saber exactamente si hay un descuento o no hay un descuento, pero lo que sí que le puedo decir a quien tenga cualquier tipo de duda así tan específica es que nos envíen a un correo a cualquiera de las direcciones que aparecen en la web, en las distintas secciones. Siempre hay direcciones de correo a las que se pueden dirigir cualquier tipo de pregunta y todas se responden. En el caso de que sea una pregunta que no sepamos a quién mandarla, la mandamos a administración@rsc.es. Mira, lo voy a poner aquí en los banners para que... Todas estas dudas, José Miguel, yo entiendo que se responden con bastante soltura en el de tramitaciones, ¿no? Hay un tramitaciones@rsc, ¿no? Sí. Ese yo creo que tiene y de LOE, y hay, en fin, en LOE también, LOE@rsc. Pero si queréis, en esta que es la más genérica, cualquier duda que tengáis que no sepáis si mandarla a otro tipo de departamento, al departamento de LOE, al de exposiciones, al de caza, al que sea, pues se puede mandar ahí y se responde, y todo se responde, porque desde esa dirección lo que hacen es que la dirigen a quien tenga que encargarse de dar una respuesta. En este caso, por ejemplo, eso, a la hora de saber si el hecho de tener algo o no tener hay un descuento, pues se lo van a poder decir seguro mucho mejor que yo. Esta sí me la sé. En el caso del Wisdom, ahí entra el ADN y la anotación, sí. Dentro de todo del paquete del Wisdom, del MyDoc DNA, entra todo. Pilar, estás haciendo muy buenas preguntas, pero son muchas preguntas. Entonces, si existe algún tipo de descuento, creo que lo vas a perder. No hay broma, Pilar. Gracias por las preguntas. Muchísimas gracias. Esperamos verte en el siguiente. El siguiente podcast seguro que también te va a interesar, Pilar. Hay otra por aquí de Mel. Claro, si tu cachorro está inscrito y está en el nivel básico, o es un cachorro que es traído de otro sitio y no tiene hecho el ADN los padres o el propio perro, a la hora de presentar el justificante de inscripción se aporta la prueba de ADN y así ya directamente se le inscribe en el LOE, en este caso. O en el RRC, dependiendo de la genealogía que tenga. Genial. Bueno, como cierre, para cerrar ya, voy a tomar una pregunta que la voy a responder en algún episodio. Y ya tengo el título del episodio, Nicolás. Aquí Nicolás nos hace esta pregunta. Nicolás es el mejor nombre del planeta Tierra. Lo hice, es el nombre de mi hijo. Entonces,
esta pregunta que haces la vamos a responder. Sí. Me gustaría hacer un podcast que se llame Dándole vueltas al ring, en el que participe juez, comisario y un expositor, algo así. A ver si sale bien. Y bueno, esta pregunta pues te invito a que la hagas en ese momento. Pero bueno, yo como juez de trabajo, yo no soy juez de morfología, pero te diré que los jueces vemos lo que podemos ver, igual que el árbitro ve lo que puede ver. Es lo que... O sea, no nos han dado el don de la omnisapiencia, pero espero que en algún momento hagamos ese podcast y lo responda algún juez de morfología y te aclare todas esas dudas que pueden aparecer a lo largo de un juicio. Yo, en este caso, como juez de morfología que soy, sí que te diría que es verdad, esto es una duda y una pregunta que se plantea muchas veces. Lo que ocurre es, por un lado, que muchas veces los estándares no describen una máquina exacta y con todas las medidas, con la exactitud y la precisión que podríamos hacer pues, a la hora de hablar de cualquier diseño. Al final los animales son seres vivos y no siempre son iguales. Entonces muchas veces están abiertos a la interpretación y dependiendo de dónde sea, más que la raza, sobre todo el estándar, es más o menos abierto a la interpretación. Son muy diferentes los estándares alemanes o italianos, por ejemplo, que los estándares británicos. Entonces, lo que sí es verdad es que lo que se debería exigir de cualquier juez, da igual que sea de morfología, que sea de trabajo o de un deporte, es a que no pase nunca por alto problemas que de verdad sean serios e importantes, que no haya perros con defectos evidentes en cualquiera de las distintas facetas, que consiga tener las máximas calificaciones o que consiga superar pruebas, etcétera. Y una cosa que creo que puede ser importante, yo estoy metido dentro de un grupo en la FCI que estamos trabajando para intentar aportar ideas para el desarrollo a futuro de la cinofilia y sobre todo de las actividades, especialmente de las exposiciones. Y una de las cosas que yo estoy planteando es que tenemos también que ir a un modelo que vaya más a la, por decirlo de alguna forma, de la cogobernanza de nuestra actividad. Es decir, que no sea siempre que todo sale de unos hacia otros, sino que haya información de ida y vuelta. Y yo entiendo que en algún momento, de alguna forma, habrá también que establecer algún tipo de sistema que permita que los expositores o los criadores opinen también sobre la labor de los jueces y califiquen la labor de los jueces, porque los jueces no somos infalibles y no somos dioses y a veces puede ser que necesitemos pues un toque de atención, un reciclaje, etcétera, y igual que también le pasa a los criadores y a los expositores. Vale, bueno, pues Nicolás, muchas gracias por la pregunta. Esperamos hacer un podcast más centrado en todo esto, pero sí, como lo de José Miguel, la respuesta de José Miguel es mucho más completa y en el estándar que yo conozco más, pues aparece la palabra moderado, moderada, moderadamente y cosas así como, no sé si 4 veces, no sé. Aparece varias veces. Total, la palabra en sí es bastante interpretable, muy interpretable. Entonces, bueno. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Esperamos que este sea pues el primero de muchos episodios donde se hable de perros de raza y de la actividad de la Real Sociedad Canina de España, porque yo la verdad es que al principio del podcast estaba un poco nervioso, pero ahora me he ido relajando. He estado cómodo. Gracias a todos los que habéis participado con vuestras preguntas y nada, esperemos muy pronto, en 15 días, tener otro muy interesante también. Sí. Vamos a intentar que la frecuencia sea quincenal, siempre y cuando no se interponga ninguna fecha, vamos a decir, festiva, sea pues una Semana Santa y cosas así, ¿vale? Que ahí
posiblemente lo más sensato sea descansar. Y os animo a, si creo que la información, estoy seguro que la información queda bastante clara, que lo compartáis con colegas para cuando lo subamos a YouTube, cuando lo subamos a Spotify, etcétera, que esperemos subirlo, para que todo el mundo tenga claro todos estos cambios que se han llevado a cabo sobre la tramitación de PGRIs y las diferentes opciones. Y ¿vale? Que sigan preguntando en el chat, porque además creo, esto igual se quedará grabado, pero creo que en los últimos 2 o 3 minutos parece que ha habido algún problema, no sé si se ha cortado la señal. Sí. Entiendo que debe ser por algún problema climatológico, porque hemos caído de golpe en el número de presentes y tal. Entonces, pero bueno, esto se quedará grabado y los que se hayan perdido estos últimos minutos, pues también pueden verlos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Miguel, por la charla. Un placer, como siempre. Chao.